comparto pantalla, jóvenes. Ahí tenemos los códigos. ¿Llegan a ver la presentación, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Bueno. A ver, ¿qué me pueden decir sobre transferencia de calor? ¿Qué entienden, jóvenes? Intercambio de energía. Es un intercambio de energía, tal como, hasta como muestra la figura, ¿no? ¿Dónde hay más energía? ¿En el hielo o en el fuego? Fuego. En el fuego, ¿no? Tenemos ahí más energía, es por tanto que va a haber una transferencia, ¿no? De esa energía, de mayor energía a menor energía. Ahí es donde se va a presentar lo que viene a ser la transferencia de calor, ¿no? Nuestra materia se llama Operaciones Unitarias 2. Las siglas que manejamos, según la carrera que ustedes estén cursando, tenemos PRQ 203, tanto en lo que viene a ser ingeniería química, ingeniería de alimentos, ingeniería ambiental, ingeniería de petróleo y gas. Y en industrial, la sigla que manejamos es INT 256. Los horarios, jóvenes, que vamos a pasar para que esté claro, ¿no? Son los martes de 4 a 6 y los jueves de 11 a 13. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, ya entrando en tema, lo que nosotros podemos decir que la transferencia de calor, ¿cuándo se va a dar? Nosotros cuando tenemos una energía interna dentro, cuando hablamos al cero absoluto, ¿cuánto va a ser nuestra energía interna, jóvenes? A ver, ¿quién me puede manifestar? Termodinámica. Bien avanzado. No habría intercambio de calor, o sea, sería cero. Exacto, joven, está bien. Me alegro. ¿Cuál es su nombre? Vamos a ir siempre considerándole. ¿Qué apellida? Chavarría. Chavadía. Bien, Chavadía. Así vamos a ir haciendo nuestra clase también más dinámica. No va a haber energía interna, ¿no? En el cero absoluto, ese es el parámetro que nosotros tenemos para determinar si va a haber una transferencia de calor, no va a haber, y esa es la medida. Nosotros en la energía interna que vamos a tener va a ser igual a cero. Ya cuando existe una energía acumulada, ya hablamos nosotros de una energía relativa, ¿no? Que esto siempre va a ser comparado con qué. Hace un momento hemos dicho, ¿con qué se va a comparar esa energía relativa? Comparado con la energía interna, ¿no? Que viene a ser en el cero absoluto, donde tenemos que la energía es igual a cero. Entonces, ¿cuándo se nos va a presentar lo que es la transferencia de calor? Como ha manifestado anteriormente su compañero y hemos visto en la figura.
es cuando haya un flujo de energía. ¿Qué quiere decir? Cuando se juntan dos cuerpos donde uno tiene más energía que el otro. Ahí se nos va a presentar y de qué forma va a ir la energía, de menor a mayor o de mayor a menor, joven. ¿De mayor a menor? De mayor a menor, ¿no? Entonces, el que tiene mayor energía va a transferir su energía al de menor energía. Ahí recién nosotros podemos hablar de lo que es el calor, ¿no? Ahí se va a presentar y ya va a haber una transferencia, ¿no? Este flujo de calor no podemos medir nosotros directamente. No se necesitan parámetros que están relacionados con el flujo de calor, ¿no? Que es un equilibrio dinámico. Nosotros, ¿cómo vamos a medir nuestro calor? Con un calorímetro sobre tiempo. Las unidades de medida es la caloría sobre tiempo. En termodinámica, el calor, ¿con qué se mide? ¿Con qué unidades, jóvenes? Recuerden, cuando hablaban de calor. Kilowatts, kilowatts. También, ¿no? Watts, pero generalmente en calorías, ¿no? El calor, en termodinámica. Transferencia de calor, vamos a hablar calorías sobre tiempo. Y en termodinámica, ustedes hablaban únicamente de calorías. Eso es porque hay un equilibrio estático. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se va a dar la transferencia de calor? Es cuando un cuerpo de mayor temperatura va a transferir a uno de menor temperatura. Ahí va a haber un flujo de transferencia, ¿no? De calor. Este flujo es el flujo de energía que hemos ido manifestando, la energía relativa que nosotros vayamos a determinar comparada con la que se mide en el cero absoluto, que es la energía interna. Entonces, por tanto, el calor que va a ser es la energía en tránsito. Siempre va a existir un gradiente de temperatura en su sistema. ¿Ya? Nosotros siempre va a haber un gradiente, uno que tiene mayor temperatura y uno que tiene menor temperatura. Y ese flujo que existe es el calor. El proceso va a persistir hasta cuando lleguemos al equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Pónganse, si nosotros tenemos un café que está a 50 grados centígrados, ¿no? Y colocamos una cucharilla que ha entrado con una temperatura de 20 grados centígrados, que generalmente es la temperatura ambiente. ¿Qué es lo que va a pasar internamente, jóvenes, en su taza? Voy a perder energía, calor. ¿Quién? La taza de café. El café, ¿no ve? Porque, claro, la taza también ha adquirido energía de quién, de parte de quién, del café preparado, ¿no? Porque la taza generalmente está fría cuando nosotros nos servimos un cafecito. Ya echamos a 60 grados, ya va a empezar a haber una transferencia de dónde, del café hacia la taza en inicio, ¿no? Hasta llegar a un equilibrio. Luego nosotros sentimos nuestra taza que está totalmente caliente. Y ahí, de hecho, ¿qué es lo que va a pasar? El café va a perder un poco de energía
¿Cómo nosotros podemos medir esa energía perdida? Con la temperatura, ¿no? Y nosotros vamos a ver que ha disminuido, digamos, de 60, pongamos que la taza no estaba tan fría, estaba a unos 25 grados y llega a disminuir, ¿no? Al pasar el tiempo va a ir estabilizando que, pongamos, ¿no? Estoy asumiendo, nomás de 60 va a bajar a unos 50 grados centígrados. Dependiendo también del grosor de la taza, ya empezamos a considerar muchos otros factores. Si tiene oreja la taza o no tiene, no todo eso va a influir también para que haya mayor cambio de energía, flujo de energía. Entonces, nosotros, ¿dónde nosotros podemos aplicar esta transferencia de calor? Nosotros aplicamos generalmente, como nosotros estamos estudiando ingeniería, ¿no? Vamos a hablar de la industria, ¿no? Nosotros vamos a aplicar en la industria lo que viene a ser la transferencia de calor. Pero eso no quiere decir que nos tapemos los ojos y seamos como caballos cocheros, ¿no? No solamente en la industria se aplica la transferencia de calor. Mentira, se aplica al día a día, ¿no? Es cuando nosotros vayamos hablando ya más profundamente sobre la transferencia de calor, vamos a ver que hasta individualmente como personas hay, aplicamos la transferencia de calor hasta en el momento en el que nos vestimos, donde vivimos, en el cuarto que vivimos. No todo eso podemos aplicar la transferencia de calor. Si uno se aloja en un cuarto totalmente frío, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Es evitar, ¿no? que se genere esa transferencia. Si a los laterales nosotros tendríamos, pónganse, una industria de helados que están enfriando a nuestro cuarto. Entonces nosotros podemos revestir el cuarto de tal manera de que no haya esa transferencia de menor energía hacia la mayor que va a ser repercutida en nuestro cuarto. Como nosotros podemos ver acá en una casa normal y corriente, nosotros tenemos a una persona que está leyendo, ¿no? Y ahí podemos ver que hay diferentes factores que influyen en la transferencia de calor. Y esto, ¿cómo se maneja? Tomando en cuenta que la transferencia de calor hipotéticamente se divide en tres. Hipotéticamente digo porque generalmente los tres mecanismos de transferencia de calor que nosotros vayamos a estudiar siempre van acompañados. Y aquí nosotros demostramos. No tenemos por un lado, si ustedes ven el sol que entra por la ventana, estamos hablando como radiación, ¿no? Ya en la persona tenemos conducción. Nosotros, ¿cuánto de temperatura tenemos en el cuerpo generalmente, jóvenes? 35, 36 grados. 35 a 36 grados, ¿no ve? Tenemos en el cuerpo. Y si nosotros entramos, pónganse a una sala con polerita nomás, y que está a una temperatura de 15 grados centígrados, ¿quién va a transferir a quién el calor? Nosotros al ambiente. Nosotros al ambiente, ¿no ves? Entonces, ¿cómo podríamos contrarrestar? Porque el ambiente va a querer llegar, vamos a querer llegar a un equilibrio. Nosotros vamos a tener que tratar de subsanar esa temperatura baja que tiene el ambiente y con nuestro cuerpo, la disipación
y la energía que hemos ganado con nuestra alimentación, estamos transfiriendo calor hacia el ambiente. ¿Cómo podríamos contrarrestar? Si hay una ventana, abrimos las ventanas y dejamos que entren los rayos del sol, ¿no? Por un lado. Y si tenemos cerca una estufa, encendemos la estufa, ¿no? A fin de poder mantener esa cantidad de energía que nosotros tengamos y no disiparla hacia el ambiente que vendría a ser el cuarto. Cerramos la ventilación porque el cuarto está frío, ¿no? Entonces tenemos que cerrar esta ventilación porque si no se nos disipa también ahí el calor. Podemos encender el foco. Al encender el foco, y si es incandescente, va a generar calor. Entonces prendemos la luz para mantener nuestra energía y tratar de evitar que se disipe hacia el medio ambiente. Las paredes, ¿no? En las paredes, nosotros si tenemos algo con que cubrir y si tenemos alrededor plastoform, empezamos a pegar el plastoform a todas las paredes, ¿no? Para evitar que ese calor que tenemos dentro se nos vaya y nos enfriemos. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, esa es, como ustedes pueden ver, en nuestras casas nosotros podemos aplicar lo que es la transferencia de calor. Aquí nosotros ya hablando de una planta industrializadora de leche o pasteurizadora, también aplicando, tomando en cuenta una planta lechera. Pero ustedes pueden asimilar con lo que viene a ser una planta de mermeladas, ¿no? Una planta de comidas, ¿no? Todo eso, ustedes siempre van a encontrar equipos de transferencia de calor que ya después vamos a ir profundizando en nuestra materia, ¿no? Acá nosotros tenemos una caldera, ¿no? En la caldera nos va a generar calor hacia nuestro pasteurizador, ¿no? Y por ende, de toda esa energía que después nosotros hemos utilizado, nosotros tenemos que regenerarla de alguna forma, ¿no? Si nosotros, ustedes saben que la leche no tiene que sobrepasar o no tiene que bullir porque pierde sus propiedades. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que ustedes han elevado la temperatura de la leche a cierta temperatura de tal forma que no ebulla, sabemos que más o menos a un 70 grados ya podemos pasteurizar la leche, ¿no? Todo dependiendo del lugar en el que estamos. Aquí en Sucre estamos hablando entre 70 a 78 grados, ya está pasteurizada la leche. Entonces entra a un punto de temperatura sin que haya la ebullición de calentamiento de la leche. Y una vez que llega a ese punto, luego es enfriada, ¿no? Por eso existen acá el enfriamiento para después llevar al producto final a un contenedor y para recién ser embolsada, ¿no? Ahora, todo depende si nosotros estamos hablando de una leche con alto contenido de grasa o si queremos obtener una leche descremada, ¿no? Entonces, si tenemos una leche descremada en esta planta, ¿qué le faltaría, jóvenes? A ver. ¿Qué le faltaría en esta planta según el gráfico? ¿Alguien? Ustedes ya ven plantas al inicio nomás de la carrera.
de la industria. Una descremadora, ¿no, jóvenes? Una descremadora. Ya. Y por otro lado tenemos nuestro punto final que va a ser nuestra materia, que estamos hablando ya de intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor existen en todas las industrias jóvenes. Esa va a ser nuestra aplicación de la materia como punto final. Luego también nosotros podemos obtener, podemos aplicar en un circuito cerrado también de salmuera, de obtención de salmuera, ¿no? Donde nosotros tenemos tanto el calentamiento como el enfriamiento. En ambos lados se aplica la transferencia de calor. Bueno, por otro lado, nosotros, ¿cuál es nuestra importancia de la transferencia de calor? ¿Cuál va a ser la importancia, jóvenes? Jóvenes, a ver. ¿Quién puede hablar? ¿Qué hemos dicho que es la transferencia de calor y en qué nos puede interesar? En los procesos. En todos los procesos, ¿no? Es la importancia de la transferencia de calor. ¿Por qué? Estamos dando energía, ¿no? ¿Para qué? Para conseguir un fin, ¿no? Un fin de importancia, ¿no? En la industria. Si ustedes hablan de una casa donde quieren generar el aire acondicionado, aplicamos la transferencia de calor. En nuestras casas, ¿en qué aplicamos? Tanto en la esterilización, en la cocción, ¿en qué no aplicamos? Hasta en la ducha, ¿no? Cuando ustedes están en la ducha para hervir agua, todo eso tenemos, ¿no? Para ambientar nuestra casa también tenemos la transferencia de calor, ¿no? Acá vamos a ir viendo, tenemos este link para que ustedes puedan ver algún videito, si no podemos verlo ahora también, si desean. Aquí, después vamos a entrar al link, jóvenes. Ya, entonces, esa es la importancia de la transferencia de calor tanto en nuestros hogares como en la industria. Nosotros hablamos y hemos dicho que la transferencia de calor hipotéticamente se divide en tres mecanismos, ¿no? Que eso aparentemente nosotros podríamos estudiarlos independientemente, pero generalmente y en todo, perdón, se secó la gargantita. En todo, nosotros tenemos que los tres mecanismos de calor que se manejan en la transferencia de calor siempre van a ir juntos, ¿no? ¿Cuáles son estos tres mecanismos de transferencia de calor? Nosotros manejamos la conducción, la convección y la radiación. Nosotros nos vamos a enfocar, luego vamos a subdividir para estudiar independientemente a cada uno de estos mecanismos, pero eso no quiere decir que estén siempre juntos, ¿ya? A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo
en este momento de, de algún accesorio que tengan en su casa donde existen los tres, donde me puedan explicar los tres mecanismos de transferencia de calor. A ver. ¿Alguien? Bueno, parece que nadie todavía. Entonces, dígame. Como ejemplo podría ser un coche. ¿Cómo? Un coche, a ver. Un coche, si el sol le agarra al coche en su capote, podríamos decir de que ahí está habiendo conducción, convección y radiación, porque está viendo ahí transferencia en el capote del coche, sí, podríamos decir. Ya, a ver, ¿dónde estaría la radiación? La radiación es la que... La radiación estaría presente por el sol, por la radiación que emite. Por las ondas electromagnéticas, ¿no ve? Que emite el sol por los rayos solares. Está bien. La conducción, ¿dónde estaría presente? En el capote, porque emana, como ya ha recibido calor por la radiación, entonces al tener un pequeño contacto con el capote, con la mano, se puede sentir un poco ya calor, por así decir. Ya, ¿y la convección? No, era la convección lo que he dicho de hace rato. Ya, ¿y la conducción? Sería que se transfiere en toda la área del material. En la parte sólida, ¿no? Sí, ya vemos, esto que estamos ya con la idea, pero ahora ya vamos a ir profundizando más la idea. Entonces, cuando nosotros hablamos de conducción, generalmente vamos a hablar que se presenta en fase sólida, ¿no? Ahí va a haber un choque elástico ¿de qué? De electrones libres, ¿ya? Se va a realizar cuando hay un choque entre las moléculas intercambiando su energía interna, ¿no? Y cuando más electrones nosotros tengamos en el último nivel de energía, la conducción va a ser mayor. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes? Es por eso que los diferentes metales que nosotros vamos considerando, hay unos que son más conductores en lo que viene a ser el calor que otro tipo de materiales, ¿no? Generalmente nosotros como buenos conductores, ¿quiénes tenemos? El cobre, dije. El cobre, ¿no ve? Y si nosotros hablamos de su último nivel de energía, vemos que tienen bastantes electrones que pueden ser compartidos, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos al cobre, ¿no? Las ollas de cobre que se manejan en la alimentación, el aluminio también. Lo ideal sería tener ollas de oro, ¿no? Pero ahí está lo caro. Entonces ahí se nos va a presentar, en la parte sólida se nos va a presentar la conducción, mientras que la convección generalmente se va a presentar en la fase fluida. ¿Qué quiere decir? En gas y líquido, ya la convección. Ahí va a existir, ¿qué va a existir? Una migración de moléculas de mayor a la de menor energía por la transferencia de masa. Ahí va a haber transferencia de masa. Y finalmente, la radiación se va a presentar, ¿no? ¿Cuándo? Cuando tenemos temperaturas mayores a 300 grados centígrados, ¿no? Es decir,
cuando tenemos un vacío sin materia, hay una transferencia de energía por medio de qué? ¿Qué hemos dicho, jóvenes? ¿Por qué se va a transferir la transferencia de calor por radiación? Por ondas electromagnéticas, ¿no ve? Entonces, en estos tres mecanismos de calor se puede obviar uno o dos de ellos cuando su contribución es mínima. Pero eso no quiere decir que estos van separados, como ha hablado su compañero. Como ejemplo ha puesto en una movilidad así de sencillo, ¿no? Nosotros ahora, en un termo habrá los tres mecanismos de transferencia de calor. Jóvenes. Ay, ¿no ven? En un termo, si nosotros echamos agua caliente al termo, ¿dónde va a estar la convección? ¿Dónde va a existir convección? En el líquido. En el líquido, ¿no ve? En el agua. ¿Y dónde se va a transferir después? Al recipiente, que sería el termo. Al termo, ¿no ve? Al material del termo. El termo es todo, ¿no ve? Entonces, aquí es el material. Generalmente los termos, sobre todo los antiguos, ahora ya hay también metálicos y todo, que pueden conseguir el vacío, pero eran una especie de focos, ¿no ve? Como foco, el termo. Eran de vidrio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Se transfiere el agua caliente, va a transferir en inicio a la primera capa del termo. ¿Cuál es la primera capa del termo? El vidrio, que tiene un cierto espesor. Entonces, ahí va a existir conducción, ¿no ve? ¿En dónde? En el material, en el vidrio. ¿Y la radiación dónde se va a presentar? Porque la energía está yendo de adentro hacia afuera. Entonces, ¿dónde se va a presentar la radiación, joven? Afuera, Inge. ¿Dónde? En el vacío del termo. Exacto, hemos hablado de vacío, ¿no ve? Donde no existe materia. Solamente se transfiere por ondas electromagnéticas. Por eso es que mantiene el termo su energía. ¿Qué es lo que tenemos que tratar con un termo? Es de que no se enfríe el agua caliente. Entonces, existe un vacío. ¿En qué parte? Entre la primera capa del foco y la segunda capa, que es una capa externa que tenemos en el foquito, ¿no? Ahí, así es como es a ver acá, dibujaremos. Es que otra cosa es con guitarra, dicen, ¿no? Muchos. Haga un marcador, resaltador, plumita. Si nosotros tenemos nuestro termo, asimilaremos un termito. Tac, ¿no? Y internamente viene otra cosa así. ¿Llegan a ver, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí. Y aquí viene por donde, si ustedes llegan a abrir, ahí es su terminación del foquito. Ya después viene la parte superior de nuestro termo, que es algo así, ¿no? Que tiene donde pararse, perdón el dibujito, pero la cosa es que, y de aquí ya viene su tapa, ¿no? Su tapa que aquí sella
herméticamente. Entonces, este es el termo, ¿no? Lo principal del termo es este foco. ¿Dónde se nos va a presentar? Si nosotros tenemos, a ver, cambiaremos de color. Si nosotros tenemos a este nivel el agua caliente, va a haber una transferencia de calor, del flujo de energía, la energía interna del termo, la energía que tenemos dentro va a tratar de salir en este sentido, ¿no? Entonces, en este punto, ¿qué vamos a tener, jóvenes? Donde estoy ahorita poniendo, en ese punto, ¿qué vamos a tener? ¿Conducción, convección o radiación? Convección. Convección, ¿no ve? Porque es un fluido. Hay transferencia de masa. Entonces, ahí estamos en el líquido, va a haber convección. En esta parte roja, en la primera capa, ¿qué va a haber? Conducción. Conducción, ¿no ve? Porque es sólido, es el vidrio. Acá hemos dicho que esto es vacío. Es vacío. Entonces, en esta parte, ¿qué vamos a tener? Radiación, que va de la primera capa hacia la segunda capa de nuestro foco. En esta otra parte, ¿qué va a haber? Jóvenes. ¿Cómo dijo Inge? En esta otra parte que estoy pintando. Conducción igual Inge. Conducción, ¿no? También en el vidrio, la capa externa de nuestro foquito, de nuestro termo. Luego, vamos así. Luego va a haber en esta otra parte, si nosotros usamos un aislante, ¿qué vamos a tener, jóvenes? Conducción, Inge. Conducción, ¿no ve? Porque es un material sólido. Luego, en la capa final del termo, ¿qué vamos a tener? Convección. No, conducción también, porque es el plástico, ¿no ve? Va a ser conducción. Y finalmente, donde ha salido todo, ¿qué va a ser? Aquí, ya al ambiente. La radiación. Radiación, hijo. No, convección. Y ahí acaba todo. No hay vacío, ¿no ves? Claro que si está expuesto y queremos hacer un análisis más exhaustivo en nuestro termo, y aquí tenemos el sol y está expuesto y queremos hacer un análisis ya por demás exagerado, va a haber radiación por el sol hacia el termo, ¿no ves? Que eso vamos a tener que restar al calor transferido hasta este punto. Al final, ¿qué vamos a ver? Va a haber, en el ambiente va a haber una contribución de energía de parte del termo hacia el ambiente por convección. Vamos a terminar por convección. Y también en el ambiente tenemos una contribución por radiación. Pero eso ya es en el ambiente, ¿no, jóvenes? Pero si nosotros hacemos solo un análisis hasta este punto y lo cerramos, lo cerramos hasta aquí, no tenemos que considerar la radiación del sol. ¿Está claro? Sí,
Ya. Bueno, pasaremos. Algo que va a quedar más claro con ustedes, ¿no? Es cómo nosotros vamos a transferir calor, ¿no? Porque de esto depende también para la materia. Por eso nos concentramos en esta introducción de forma con ejemplos más sencillos para que ustedes tengan claro dónde se presentan la conducción, dónde se presenta la convección y dónde se presenta la radiación, ¿no? Nosotros en el calor, hablando de calor, va a haber un gradiente de temperatura. Asimilando, a ver, con la corriente, eh, ¿cuál sería el gradiente para que exista corriente, jóvenes? Para que exista calor, que hemos dicho, tiene que haber una diferencial de temperatura. Si nosotros tenemos calor, esto va a haber una diferencial, de temperatura. Si hablamos haciendo una comparación con la corriente, para que exista corriente, ¿qué tiene que haber? ¿Qué variación de qué, jóvenes? ¿Quién es para que fluya la corriente? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué tiene que haber? El flujo de electrones. Claro, la corriente es flujo de electrones. Calor es también un flujo de energía, ¿no? Pero ¿quién influye en eso? ¿Con qué llegamos a medir? Voltaje. Eso, ¿no? El voltaje. ¿Sí? Y si nosotros tenemos trabajo, el trabajo, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué gradiente? De presión. Eso, presión, ¿no? Entonces, para que quede claro, ¿cuándo va a existir calor? Cuando haya un gradiente de temperatura. ¿Por qué les digo esto? Aquí nosotros vemos. Si nosotros estamos en el ambiente y ponemos las manos al ambiente solamente y no estamos ni siquiera expuestos al sol, solo al levantarnos en nuestra camita, si ponemos al ambiente, ¿qué decimos? ¿Qué podríamos sentir? A ver. En invierno, sobre todo, a ver. Cuando despiertan. ¿Frío? Frío, van a ver. Si sienten frío, sacan sus manos de su cama, sienten frío. ¿Y quién está transfiriendo energía a quién? El ambiente. Nosotros. al ambiente. ¿Cómo? Nuestras manos al ambiente. Cuerpo. Eso, ¿no ve? Nuestras manos hacia el ambiente. Eso tiene que estar claro. Hay un gradiente de temperatura. ¿Quién tiene más energía cuando nos levantamos? Estamos nosotros, ¿no? Todavía calientes, ¿no? Pero ¿será que la manta nos tapa, jóvenes? ¿Es que la tapa nos calienta? O sea, las frazadas nos calientan. No, Inge, porque se tiene solamente la energía. Eso. ¿Por qué dicen a veces, a ver, esa mi chompita es calientita, dicen?
¿Será porque sirve como aislante? Como aislante. Eso es la calidad del aislante, ¿no ves? Que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, hay veces que ustedes ven, oh, esta chompa gruesa es mejor. Y ustedes ven pasar a un gringo con su polarcita más delgadita que no sé qué, pero tocan esa calidad de tela que tiene el gringo, que es totalmente térmica, no deja salir la energía. Entonces nosotros estamos con 10 chompas puestas, pero de un material que no está, que deja pasar la energía, ¿no ve? De nuestro cuerpo, mientras que un gringuito, ahí está la calidad de los materiales, ¿no ve? Que nosotros tenemos en cuanto a la vestimenta. Entonces, si ustedes se ven ahí desprotegidos y agarran se van del viento, no se aíslan del viento y lo único que pueden ver para taparse es una bolsa nylon, ¿será que nos protege? No. Nos protege, joven, porque el calor que generalmente nosotros disipamos, claro que también es la bolsa nylon, ¿qué va a generar? Todo ese calor que vaya disipando va a generar humedad, ¿no ve? La energía que, a ver, traten alguna vez de colocarse en una mano o algo, una bolsa y tápenla, ciérrenla, van a ver que después su mano van a sacar húmeda, ¿no? Entonces, la misma energía que vamos eliminando hacia el ambiente, nosotros vamos disipando en forma de vapor. Entonces se va humedeciendo la bolsa, ¿no? Es así que eh, nosotros estamos dando energía hacia el ambiente. En este caso, claro, ya tenemos los tronquitos con el fuego, que este sí es de mayor energía, y donde se nos va a presentar la conducción, se nos presenta en los metales, ¿no? En los sólidos, hemos dicho. La convección, todo lo que es en lo que viene a ser los gases y los líquidos. Entonces, si ustedes van viendo o si hacen la prueba en la hornalla de su casa, no prenden la hornilla y ponen en la parte superior mediante el flujo por transferencia de masa, si ven de un lateral, van a ver tipo unas ondulaciones, ¿no? Como si fuera vapor que se está produciendo y eso va a ser la convección. Y la radiación, ¿cómo podemos detectar? Generalmente la transferencia de masa se va a dar de la parte baja hacia arriba, ¿no? A los laterales no va a existir tanto transferencia de masa, pero lo que va a existir es radiación. Nosotros estamos lejos de una fogata, pero estamos por debajo de la fogata y vamos a sentir una transferencia de energía por ondas electromagnéticas que viene a ser la radiación. ¿Está claro, jóvenes? Un horno de fusión sería entonces donde un horno de fundición, ahí habría mucha radiación. ¿De fundición? Sí, a grandes temperaturas. No. Ahí lo que está habiendo es, por un lado, va a haber conducción, porque todo depende el horno, cómo lo estás hablando. A ver, ponte, si es a fuego directo, cuando hablas de un horno de fundición a fuego directo o en contacto, ¿no ves?
porque hay muchas veces que usas los ladrillos refractarios en los hornos. ¿Cómo es un horno de fundición? Puedes utilizar a pequeña escala, te voy a explicar. Tienes el hornito. Acá tienes un horno y tienes todo esto, toda esta parte que estoy marcando acá. Todo esto viene a ser ladrillo refractario, ¿no? Ese es el ladrillo refractario. Y si tú quieres fundir aquí un material, lo pones adentro, en la parte dentro. ¿Qué va a haber? Va a haber radiación. Si vos pones en la parte central, ¿no? Y a este nivel tienes una resistencia que está al medio del ladrillo refractario. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues se va a poner al rojo vivo los ladrillos refractarios, ¿no ves? Y si tú pones al medio, exactamente al medio, la contribución que vamos a tener, ¿qué va a ser? Conducción, convección, radiación. Joven, algo más grandecito lo voy a hacer acá. Y acá estamos. Hemos colgado con algo, ¿no? En la parte media. ¿Qué contribución va a haber? Esto está al rojo vivo. Todito esto. En resumen, Inge, pero sería lo que ha mencionado, de que solo sería conducción y convección por... No. Conducción va a haber de la resistencia al ladrillo refractario. ¿Lo ves? ¿No sería radiación, Inge? ¿Eh? Convección sería, Inge. Hay convección si nosotros tenemos pónganse acá, estito voy a más o menos. Radiación. No, ¿qué sería estito? A un lateral. Asimilen a qué, a ver qué se parece. Un electrón. No, un ventilador, ¿no ves? Entonces va a haber trabajo por convección forzada, estaríamos calentando a este cuerpo. Pero lo que dice su compañero, cuando hablamos de este tipo de hornos, va a haber radiación. El ladrillo refractario está al rojo vivo, entonces hay un ataque total por radiación. ¿No ve? ¿Está claro, joven? Sí. Ahora, si nosotros tenemos este tipo de hornos con fuego directo, va a haber por un lado conducción por contacto, porque tú estás poniendo el contacto, ¿no ves? Por un lado va a haber conducción del fuego hacia el material que estás fundiendo y por otro lado va a haber convección también, porque va a haber transferencia de masa. ¿Está claro? Sí. Ya. Eso cuando qué, pero acá nosotros en este tipo de hornos estamos tratando de generar vacío. Es un sellado hermético.
¿no? Hay un sellado hermético. Entonces, más va a ser el aporte por radiación, por convección. En estos dos casos va a haber convección y radiación. ¿Está claro? Ya. Entonces, acá ya está más claro, la conducción es cuando el calor transfiere por colisiones entre las moléculas, lo que les hablaba de los electrones, y la región más caliente del cuerpo y las van a transferir energía a las moléculas más frías, sin que éstas se puedan mover, no solamente va a haber una excitación en cuanto a las moléculas y por esa vibración que empieza a generar va a haber una transferencia de calor a nivel molecular en los metales, ¿no? Y de cómo va a ir el flujo de calor en este sentido. ¿Está claro? ¿Qué ecuación nosotros usamos para la conducción de calor? Nosotros usamos la ecuación de Fourier, donde nosotros tenemos acá que el calor es igual a la menos la conductividad térmica, el área por un gradiente de temperatura. ¿Ya? Eso después vamos a ir profundizando en nuestros otros temas. Para que quede claro, si nosotros tenemos una lata, ya sea de cerveza, si quieren, o soda, ¿no? Yo cuando veo aquí me equivoco y leo mal, en vez de soda leo cerveza, ¿no? Entonces una latita, ¿no? De aluminio, nosotros tenemos cómo va a ser la transferencia de calor. ¿De adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? De afuera adentro. ¿Por qué? Porque la lata está más fría, ¿no ve? Entonces, ¿dónde hay mayor energía? Fuera. Entonces, si nosotros sacamos un área de esta parte y la agrandamos, que es lo que se está haciendo en este punto, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos el calor que se está transfiriendo desde esta parte. Viñola, si sigue con su, ya desde hace rato que está rayando la pantalla, vamos a tener que sancionar a las personas, ¿no? Mientras estamos explicando, jóvenes, tengan sus manitos ocupadas en su teclado, pero no rayando la pantalla, ¿ya? No quiero tener contratiempos. Aceptamos algunas cosas, pero ya cuando lo toman como a juego, ya vamos a tener que sancionar. Y no quisiera a fin de semestre que después estén con sus caritas de llorones en el WhatsApp. ¿Ya? Listo, jóvenes. Sigamos. Entonces, el calor se va a transferir desde afuera hacia adentro, hacia la zona. En la parte esta externa, nosotros vamos a tener convección, ¿no? Que transfiere el aire, ¿no? Aire caliente, vamos a tener convección. Entramos a la parte metálica de la lata y vamos a tener conducción, donde si nosotros aislamos solamente la conducción, tomando en cuenta que nosotros podemos lecturar estas temperaturas, tanto interna como externa, colocando unos sensores de temperatura, nosotros podríamos determinar
el calor transferido por conducción, ¿no? Evitando el aporte que existe por convección tanto externa como interna dentro la lata. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, de acá, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos conductividad térmica, que es la K, que después vamos a hablar también de la conductividad térmica, que vamos a profundizar. La conductividad térmica, ¿que es de quién? De este material, ¿ya? Esta es la conductividad térmica. La K del material, mejor si se ve así. Listo. La K del material, el área es el área de transferencia. ¿Cuál va a ser el área de transferencia? Es todo el área de la lata. Y el gradiente de temperatura en un gradiente de que vendría a ser el espesor de en este caso, de este 0, que va a ser la temperatura 2, hasta X, ¿no? Que vendría a ser la parte interna de la lata. Si nosotros hablamos ya con unidades, pongamos 1 milímetro, ¿no? ¿Está claro? Sí. Ya. Ya cuando hablamos nosotros de convección, como ustedes han visto en la fogatita, nosotros, ¿qué podemos decir? Que el aire que está directamente encima de las llamas se calienta y se va a expandir, ¿no? En consecuencia, ¿qué es lo que va a pasar? Va a bajar su densidad y en el aire que va subiendo, ¿no? Es más denso en la parte cerca a la fogata y menos denso cuanto más arriba está, queremos detectar la convección de nuestra fogatita. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Que ha habido una transferencia de masa, ¿no? Por un cambio de qué? De densidades, un intercambio de densidades, un gradiente de densidades. Entonces, el calor transferido por el movimiento en las moléculas y los átomos de las sustancias de un lugar a otro se va a transmitir por la convección, ¿ya? Y cuando el proceso ocurre por diferencia de densidades, nosotros hablamos de convección natural. Pero cuando hay un trabajo externo o un gradiente de presión, ¿no? Que nosotros tenemos externamente, como puede ser un ventilador, un soplador, y estamos direccionando hacia el punto que nosotros queremos transferir, vamos a hablar de convección forzada. Estamos forzando a esa transferencia. Aquí les muestro un ejemplo de lo que viene a ser la convección natural y de lo que viene a ser la convección forzada. Cuando nosotros tenemos dos huevitos calientes, el uno sometemos a un ventiladorcito externo y el otro dejamos que se enfríe por el mismo ambiente. Va a haber una transferencia del huevo hacia el ambiente. Entonces va a haber un gradiente de densidades, ¿no? Transferencia de la masa del huevo caliente hacia el aire que está más frío. Y por este otro lado, nosotros estamos forzando el enfriamiento con un ventilador. ¿Está claro, jóvenes? ¿O tienen alguna consulta? Si el huevo caliente lo ponemos para enfriarlo a agua fría, igual sería convección forzada, ¿verdad?
La convección, claro, no, pero va a haber una convección, claro, forzada en la parte del agua fría, ¿no ves? Estamos del agua fría hacia el huevo caliente, pero la transferencia va a ser del huevo hacia el agua. Pero ahí no estamos forzando, no estamos usando una energía externa, como decir un soplador. Ahora, si ponemos un agitador dentro del agua, eso va a ser diferente. ¿Está claro? Sí, Porque el otro va a haber contacto directo. ¿No ves? Es como si fuera el ambiente. Es lo que me dices. Digamos esto, olvídense de esto. Ya, olvídense de esta parte y nos movemos así. Nos movemos así y llenamos de agua. Eso es lo que usted me dice, ¿no ve? sí, ingeniero. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Cuál va a ser el ambiente del huevo caliente? El agua. El agua fría, ¿no ve? Entonces va a haber un gradiente de temperatura, no es forzada. Ya. Pero si nosotros ponemos acá agitadores, ¿qué va a pasar? El agua se va a ir moviendo, ¿no ves? Se va a ir moviendo y estamos forzando a que el huevo se enfríe más rápidamente con estos agitadores. ¿Está claro? Sí, ingeniero. La ecuación que nosotros manejamos, ¿no? En la transferencia de calor por convección es la ley de enfriamiento de Newton, ¿no? Que nos dice que el flujo de calor por convección es igual al coeficiente global de transferencia de calor por convección por el área de transferencia y por el gradiente de temperatura. Aquí nosotros estamos hablando, esto no es de forma generalizada, cuidado que crean muchas veces, asumen que siempre tiene que ser restado menor la temperatura ambiente. Esto puede ser también al revés. ¿Está claro? ¿Cuándo sería así y cuándo sería de esta forma, jóvenes? Esta es la temperatura de superficie y esta es la temperatura ambiente. Y aquí, esta es la temperatura ambiente menos la temperatura de superficie. En este caso, ¿cuándo se va a dar? Cuando la temperatura de superficie es mayor a la temperatura ambiente y el calor se está dando en esta dirección. Y en este otro caso, ¿cuándo vamos a tener? Cuando el calor está en esta dirección. ¿Está claro? ¿Entendido, jóvenes? Bueno. Bueno, la radiación, ya hemos hablado sobre la radiación, eso se va a dar con cómo llega la radiación del Sol hacia nosotros por ondas electromagnéticas. Si nosotros entre la Tierra y el Sol hay un espacio vacío, sabemos que es vacío, está lleno de hidrógeno, ¿no? Y helio.
Entonces no va a existir átomos o moléculas para transmitir el calor por conducción ni por convección, pero sí se va a dar con radiación, en forma de qué? De ondas electromagnéticas. Generalmente la radiación está asociada con la pérdida de energía térmica de un objeto y a esto nosotros le vamos a llamar radiación infrarroja. Y el calor del sol llega a la Tierra en forma de radiación, eso ya sabemos, ¿no ve? Más o menos oscila la energía que llega a 1340 julios aproximadamente, ¿ya? Y eso es por segundo cada metro cuadrado de la parte superior de la atmósfera. Y aparte de esta, es reflejada, ¿no? Y la otra parte es absorbida por la atmósfera. Ahora, ¿cuándo se absorbe más calor, jóvenes? Si nosotros queremos aprovechar más calor, ¿cómo nos vestimos? ¿De negro? De negro, ¿no ve? Entonces, cuando uno está de negro, se absorbe más la radiación, mientras que si estamos de plomo, de blanco, se refleja, ¿no? Ese calor que viene por radiación, por ondas electromagnéticas, es reflejada, ¿ya? Y la absorción de calor en cuerpos más claros es menor. Entonces, las energías radiantes que podemos mencionar son los rayos cósmicos, los rayos X, rayos gamma, los rayos ultravioleta, la luz visible, rayos infrarrojos, ondas de radio. Y todo esto se puede determinar con la ecuación de Stefan Boltzmann, ¿ya? Que donde tenemos que viene a ser la emisividad de la superficie, que eso es propia de cada uno de los materiales que tenemos. Nosotros tenemos una emisividad como humanos, el cuerpo humano tiene su propia emisividad y tenemos una constante, que es la constante de Stefan Boltzmann, que es 5.67 por 10 a la menos 8. ¿No? El área es el área de transferencia donde se está reflejando y tenemos las temperaturas. TS es la temperatura de superficie y Trec es la temperatura de radiación, ¿no? Que viene a ser del cuerpo negro, del reflejo del cuerpo negro, ¿no? Muchas veces se puede considerar que esta temperatura se asimila a la temperatura del ambiente, puede ser considerada como la temperatura del medio ambiente. Estas temperaturas para utilizar esta ecuación tiene que ser en grados Kelvin, no pueden utilizar en grados centígrados. Entonces, acá tenemos cómo nosotros podemos aprovechar la energía de la radiación, ¿no? Cuando nosotros tenemos los paneles solares, ¿no? Que nosotros podemos usar para ganar toda esa energía y convertirla en corriente eléctrica, ¿no? Al igual que ustedes saben que hasta los médicos muchas veces recetan que uno tiene que exponerse al sol para ganar energía, ¿no? Y alimentarnos y nuestro cuerpo capte la vitamina. ¿Qué vitamina, jóvenes? Vitamina D, sí. Eso es, exacto. ¿No ves? Luego, acá
hablamos ya sobre cómo penetra la atmósfera terrestre, ya cómo va a penetrar a la atmósfera terrestre, en forma de ondas electromagnéticas. ¿Y cuánto es el valor de la longitud de onda? ¿No? Y cómo ingresa. Y las temperaturas que aquí nos dan, la temperatura de los objetos en los cuales la radiación con esta longitud de onda es la más intensa. En resumen, todo lo que hemos estudiado, que es lo que podemos decir, que la transferencia de calor se da cuando un cuerpo con mayor temperatura se le pasa al de menor temperatura. Que la conducción es cuando se transfiere el calor con colisiones entre las moléculas de la región más caliente de un cuerpo, ¿ya? Por conductividad térmica. La conductividad térmica es propia de cada cuerpo. Y en la convección el proceso es por el cual se transfiere calor por medio de movimiento real de la masa del fluido. Esto se da en fluidos y en gases. Aquí no tenemos ninguna constante. Y en la radiación nosotros tenemos que es el proceso por el cual el calor se transfiere mediante ondas electromagnéticas, ¿no? Y dentro de las constantes nosotros usamos la emisividad, que es propia del cuerpo que nosotros vayamos a tratar. Aquí les dejo un link para que ustedes, esto va a estar en el campus, jóvenes, para que ustedes puedan repasar ese videíto, ¿ya? Descartaremos. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? Inge, buenas tardes. Disculpe una consulta. Dígame. ¿El documento lo va a subir a eCampus para poder revisarlo nuevamente? Sí, señorita, todo está en el eCampus. El link también para el video, todo eso. De todas maneras, perdón, se me secó la gargantita. Ya, Inge, muchas gracias. Ahorita, no, de todas maneras, ahorita les comparto pantallitas. Bueno. Tenemos el eCampus. Y acá los vamos a subir. Vamos a hacer un repaso general la próxima clase y ya después para entrar a la conducción. Aquí tenemos los diferentes videos. ¿No? Que tenemos tanto. Todos estos videitos ustedes los van a poder ver en el eCampus. En los cuales la energía térmica en forma de energía cinética se propaga por vibración de partícula en partícula. Las moléculas que vibran le transfieren energía a otras con menor energía y vibración. Por ejemplo, si se acerca una cuchara metálica a... Todo esto van a repasar ustedes, la diferencia de los tres mecanismos de calor, introducción de la transferencia de calor. Tiene aquí las explicaciones de diferentes problemas resueltos, la presentación también la estoy subiendo en los recursos para que repasen. ¿Está claro? Y la próxima clase ya van a ver ustedes la transferencia de calor por conducción en estado estacionario.
¿Está claro, señorita? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? Disculpe, ¿y el cuestionario se lo va a realizar en clase o...? Lo vamos a realizar. Ahora, por ser la primera clase, ya les iba a hacer resolver el cuestionario, ¿no? Pero algunos cuestionarios que los tengo preparados, pero desde la próxima clase ya vamos a ir lo que les dije en la primera clase. Puede ser que una clase no hagamos ningún cuestionario, puede ser que en medio de la clase les dé un cuestionario y todo eso va a ser su nota acumulada que van a ir ustedes ganando dentro de la materia, ¿ya? Y solamente vamos a hablar una sola vez, o sea, se les va a habilitar, vamos a dar 10 minutos, hacen el cuestionario, volvemos a clases. De esa manera vamos a ir participando, porque se les pregunta y veo que solamente son 2 los que participan, ¿no? Ya vamos a ir mejorando esta parte de los cuestionarios también. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Listo, jóvenes. Entonces, toda esa parte van a trabajar, si desean, ¿no? Eso va a estar en el campus. Yo les recomiendo que repasen los videitos que también tienen dentro la presentación, repásenlos. Está ahí el link para que ustedes puedan ingresar. ¿Ya? Entonces nos estaríamos viendo el martes para continuar con la materia. Que les vaya bien, jóvenes. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Una consulta. Listo, ya se han ido. Hasta luego.